Como vimos la clase anterior, hay fracciones y las fracciones se denominan de dos tipos. Una con el mismo denominador y otra con diferente denominador. Este tipo de fracciones o lo que nosotros miramos en el denominador solo se aplica para la suma y la resta. Cuando veamos la multiplicación y división, no importa que tengamos diferente o el mismo denominador. Esta solamente se aplica a la suma y a la resta. Cuando tenemos una suma y una resta del mismo denominador, lo que nosotros hacemos es como observan, dejamos el valor del denominador y sumamos o restamos numeradores. ¿Listo? Pero cambia cuando nosotros vamos a mirar lo que se llama un distinto denominador. En el distinto denominador, como les estaba explicando en la anterior clase, podemos tomar el método de la carita feliz, que es el que más óptimo me parece, o este compañero, que es el de mínimo común múltiplo. El de mínimo común múltiplo, como nos dice acá, tenemos que encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores y después arreglar las fracciones para que nos queden o se conviertan en una fracción homogénea. Ese proceso se me hace un poco más tedioso, depende en cada uno de ustedes, muchachos, pero a mí se me hace que es un poco más tedioso o más complicado de realizar. El más fácil de realizar es el que les expliqué en la anterior clase, que es el de la carita feliz. O también mal conocido, o también se puede conocer como el de la mariposa. Pero recordemos, siempre es multiplicar en cruz y después multiplicar los denominadores. La multiplicación en cruz nos da los valores del numerador teniendo en cuenta el signo que tenemos acá. Es que yo si no, hacemos bien las cosas. Eso donde yo lo vi ayer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? No, deme un momentico a ver si encuentro el PDF, porque ayer sí tenía un PDF y quiero que ustedes lo observen para que me entiendan más fácil lo que les estoy diciendo. Ah, no, guarda, es por... Vale, no, no pude. Les debo esa presentación, muchachos, porque es así, no me salgo. ¿Listo? Y ahora sí estamos viendo de nuevo. Qué pena. ¿Listo? Como les digo, carita feliz, la próxima clase les comparto mejor un videito para que entiendan más fácilmente lo que es la cara feliz o aplicar la multiplicación en la suma de fracciones. Pero como les estaba indicando, esta suma y resta de fracciones es en la única en la que nosotros nos vamos a percatar o lo primero que vamos a hacer es observar los denominadores. Ya cuando nosotros tenemos algo que se llama multiplicación, ya no vamos a mirar si son de igual o de diferente denominador. No importa si son iguales o diferentes, lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar. Y esta sí es mucho más fácil que la suma o la resta de fracciones. Como observamos, ahí nos están dando una información muy breve de textual y lo más bonito son los dibujos. Nos están diciendo, el producto de dos o más fracciones, recuerden que producto es una multiplicación, es otra fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? Que el valor del numerador lo vamos a obtener multiplicando todos los valores que se encuentran en el numerador.
Y el valor del denominador, o sea, el que está abajo, siempre, lo vamos a multiplicar siempre por los valores de denominadores o que se encuentren en la parte de abajo de la fracción. Y solo multiplicamos. Eso sí no tiene mayor ciencia. Como observamos acá, nos están diciendo A sobre A' por B sobre B'. Realizamos lo mismo que nos dicen acá y tenemos que los numeradores son A y B y los denominadores, ¿quiénes son? A' y B'. Ahí ve. Prima. Ah, Esa comita se lee como prim, ¿vale? Ever. ¿Listo? Miramos los valores del numerador A y B, como estamos observando acá, los multiplicamos y nos da un valor D. Y el valor de los denominadores, también hacemos lo mismo, como ambos son A' y B', nos va a dar un resultado de D'. Profe, pero yo no entiendo con letras o algo así. Esa es la estructura que siempre van a seguir. Miremos el ejemplo. Observemos que en nuestro ejemplo estamos operando ¿cuántas fracciones? Sí. Tres, muy bien, Olga, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahí para encontrar la solución? Ah, pues muy fácil, profe. Los valores del numerador los vamos a escribir pegaditos y vamos a multiplicarlos. Y los valores del denominador, también vamos a hacer eso mismo, profe. Vamos a escribirlos en conjunto y vamos a multiplicar. ¿Listo? Multipliquemos la parte del numerador. ¿Cuánto nos daría? Numerador. O sea, la que está encerrada en verde. ¿Cuánto nos daría? 8. 8. ¿Por qué? Ah, profe, porque pues uf, 4 por Porque 2. estamos multiplicando. Muy bien, porque 4 por 2 8 y 8 por 1, Yo por 8. una No, 8. 8. Listo, muy bien, ¿no es cierto? ¿Fácil o Sí. difícil? Esa está más fácil, Fácil. ¿no es cierto? Sí. Ahora nos falta el valor del denominador. ¿Cuánto nos daría? 5 por 3, 15 por 4. Y 60. 60. Muy bien. Nosotros acá decimos que la respuesta es 60. ¿Por qué 60? Porque 5 por 3, Porque 15 15 15 y 15 y por y 15 15 4. por por 4, 4, 60. 60. ¿Listo? Si miran acá y observan, no importa si los valores son iguales, vamos siempre a multiplicar. Y tengamos en cuenta, numerador siempre va a multiplicar a numeradores y división y denominador siempre va a multiplicar a denominadores. ¿En dónde? Tengan cuidado. ¿En dónde? En denominador. No, acá, Multiplicación. acá. ¿En qué operación? En la multiplicación. Siempre en la multiplicación. Tengan eso presente. Para poder operar así, debemos de tener una multiplicación Multiplicación. entre nuestras diferentes fracciones. Si no hay multiplicación, no podemos operar de este estilo, ¿vale? Ok. Y ahora miramos la última, la que nos falta. Se llama La división de división. fracción. ¿Cómo creen que nosotros dividimos u operamos la división de fracciones? Uy, Para ¿cómo creen que operamos la división de fracciones? En este caso, es muy parecida a la multiplicación. ¿Por qué parecida? ¿Por qué parecida o muy parecida? Porque nosotros en este caso, igual que en la multiplicación, no nos interesa si tienen diferente denominador o el mismo denominador. No estamos mirando eso. Vamos a operar. No importa si son iguales o diferentes. ¿Cómo operamos nosotros? Ahí nos dice una forma
pero que no se va a entender como que muy rápido o muy fácil, porque nos dicen, para dividir una fracción a sobre b por otra fracción c sobre d, se multiplica la fracción a sobre b por la fracción inversa de c sobre b. O se multiplican en cruz los términos de la fracción. Si leemos eso así, como que no, profe, eso está como que en inglés o este está en otro idioma. Veámoslo de la forma del ejemplo. Como estamos observando el ejemplo, veamos mejor el numérico y después miramos el de literales o letras. Estamos teniendo los valores de ¿quién? De 4 quintos o 4 sobre 5 dividido entre 3 octavos o 3 sobre 8. Pero como es una división, esa división nosotros también la podemos reescribir de esta forma, de la forma de una división de fracciones. Esto también significa una división. ¿Listo, muchachos? Las fracciones son divisiones. Entonces, por eso la estamos escribiendo de este estilo. ¿Por qué la escribimos de este estilo? Porque acá nos queda mucho más fácil realizar la siguiente acción y ver el por qué nos da ese resultado. Multiplicamos los dos valores que se encuentran en la parte externa de nuestra operación. Y esos dos valores van a ir en el valor del numerador. Entonces acá decimos, los externos o los valores externos de una división de fracciones siempre nos da el valor del numerador. Y los valores internos, que en este caso es 5 y 3, nos van a dar siempre los valores del denominador. Siempre. ¿Listo? Como observan acá, justamente tenemos los mismos valores escritos en el ejemplo que observan en la pantalla. ¿Cómo los operamos de este estilo? Para operarlo del estilo de una división, como la hemos visto en los números naturales y enteros, lo que realizamos es una multiplicación en cruz. Entonces multiplicamos 4 por ¿quién? Por 8 nos, nos da el valor del numerador. Y 5 multiplicado en cruz por 3 nos da el valor de los denominadores. ¿Cuál de las dos opciones les parece más fácil o más operable, que ustedes entiendan más? Esta En que se cruz. llama la ley de la oreja o esta que es división en cruz. En cruz. ¿En cruz te quedó más fácil, Marinela? Sí, es como más entendible. Vale. ¿A alguien le pareció más fácil la ley de la oreja? Pues a mí me parece más fácil la ley de la oreja. Muy bien. Entonces acá yo les digo que no importa cuál de las dos vayan a usar, ambas nos van a dar el mismo resultado. Tú dices cruz, Carlos, listo. No importa el orden en cómo nosotros operemos, vamos a obtener el mismo resultado. Yo, ¿Cuál es la diferencia? Ah, que nosotros en la suma y en la resta teníamos que sumar o restar los valores que multiplicamos. Como observan acá, al igual que en la multiplicación, nosotros solamente operamos una vez y listo. Dejamos hasta ahí o miramos si se puede solucionar o simplificar la fracción. Si no se puede simplificar la fracción, dejamos la fracción escrita de esa forma o representada como una fracción, ¿vale? Entonces, pues en este caso, lo que nos faltó fue multiplicar 4 por 8, 32 y 5 por 3, 15. Entonces, Listo, está ahí. listo, listo. Eso ya como números
racionales. Ahora tenemos que mirar algo, pero no. Vamos al módulo. Vamos a mirar el módulo. Ya vimos lo que son suma, resta, multiplicación y división de números racionales. Más que todo ligado a lo que se conoce como fracciones. No netamente números decimales, sino solo fracciones. Entonces ya después vamos a tener algo que se llama potenciación de números o de fracciones, pero la explicamos en la próxima clase. Vamos a mirar el módulo porque con ustedes también voy atrasado en el módulo. Profe, yo tengo solo la hoja de la respuesta. ¿Y tu módulo? Lo que pasa es que, o sea, a mí me mandaron fue así virtual. Entonces yo le pregunté a la que me lo envió que si descargaba todo con todo y dijo que no, que podía hacer las puras respuestas. No sé ahí. Pues ahí sí hay un problema porque puedes tener la hoja de las respuestas, pero ¿cómo vas a resolver si no tienes la pregunta? Me tocaría imprimir también las hojas de las preguntas, ¿cierto? Pues si lo tienes en internet, pues lo óptimo sería que lo mires o lo revises en internet. Si no lo tienes, sí, lo óptimo sería que lo imprimieras también. Porque pues, si te digo, ¿cómo vas a responder si no tienes las preguntas? Yo te colaboro solucionando o, sí, solucionando las dudas y los problemas, pero tú tienes que mirar cómo encontrar o cómo tener las preguntas, porque esas preguntas yo no las tengo acá. ¿Listo? Entonces para la próxima clase lo imprimo y Muy tengo bien. todo. Sí, para la próxima clase, ahí miramos cómo solucionamos esa pregunta o esa duda. Punto número 1, respuesta A, -5. Punto número 2, respuesta B, -102. Y la pregunta es, ¿nosotros vamos en este punto número 3 o punto número Sí, 4? señor. No, en el punto 3, punto 3. Ese es el que nos iba a explicar. Punto número 3. En este caso, nos están diciendo, tenemos que ver álgebra, el álgebra la vamos a ver en su momento, pero yo quiero que ustedes vean todo el paso a paso, el procedimiento desde qué son los números, cómo cambiamos la concepción de los números positivos a números negativos, después cómo hacemos una razón de cambio y después cómo empezamos a agregar letras a lo que son las matemáticas. ¿Vale? Esa es mi idea para que ustedes salgan de este curso sabiendo todo ese procedimiento o el paso a paso que hicieron las matemáticas para llegar hasta este punto. En este caso tenemos algo que son solo literales. Este, compañeros, se conoce como un polinomio. Esto se conoce como polinomio o expresión algebraica. ¿Por qué expresión algebraica o polinomio? Porque ahora tenemos literales, también tenemos grados, que son los mismos exponentes. Los literales terminan siendo las letras y un valor numérico que lo vamos a llamar como coeficiente. ¿Listo? Nos están diciendo en este problema, al factorizar, ¿qué es eso de factorizar? Factorizar es reescribir o escribir de otra forma el ejercicio que nosotros estamos viendo en la pantalla, teniendo en cuenta que tenemos que sí o sí llegar al mismo resultado. El resultado no nos puede cambiar. Podemos escribir la operación de diferente forma, pero el resultado no cambia. O sea, si nos dice que el resultado es este, a ese es el resultado que siempre tenemos que llegar. Si en dado caso nos diera, no sé, diferente este valor y nos diera un x a la 6, significa que la factorización está mal ejecutada o mal operada. Pero en este caso, este es lo mismo que acá, solamente que lo reescribí para poder empezar a trabajar desde ahí.
¿Cuántos términos? Por términos me refiero a la representación que están observando. ¿Cuántos términos tiene ese polinomio? Ter- ¿Cuatro? Muy bien. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuatro? Muy bien, María. 4. Solo tenemos 4 términos. 4 términos tenemos. Ahora una preguntita. De estos 4 términos, ¿cuál es el valor que se repite en toda la... ¿Cuál es el valor que se repite en todo ese polinomio? El 2, si no estoy mal. Ah, en este caso, uy, profe, ¿a qué se refiere con valor que se repita? En este caso vamos es a mirar La Y, la letra, los literales o las letras. letras. La Y, Observamos que el primer término tiene YX, el segundo tiene también a la X, X, el tercero también tiene Y el y X, la X, pero el cuarto tiene solamente la, el- la la X. X, ¿Cuál es el literal que se está repitiendo en todo el polinomio? la X. Muy bien. Como es la X es el valor que nosotros vamos a factorizar. Ok. Cuando nosotros factorizamos, lo que hacemos es escribir el valor que se está repitiendo, que en este caso, ¿cuál era? X, y vamos a sí o sí escribir un paréntesis. ¿Por qué vamos a escribir un paréntesis? Porque un paréntesis significa multiplicar. Y lo que nosotros estamos es descomponiendo, ¿sí? Descomponiendo este resultado del polinomio en otro valor diferente, pero con el mismo resultado. Entonces nos están diciendo que sacamos una X, pero nos tiene que dar este mismo valor. ¿Por quién tenemos que multiplicar a X para que nos dé X a la 3? Porque en los otros tres está la X. Entonces nosotros acá decimos y tenemos que recordar lo que se llama la potenciación. Cuando tenemos X a la 3, recordemos que ¿qué estamos haciendo? Repetir a X, ¿cuántas veces? Tres, 3 veces. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar. Acá nosotros también estamos diciendo que estamos multiplicando. Pero si ya tenemos una X afuera, pues ya es como si nosotros tacháramos una X. ¿Cuántas X nos faltan para que nos dé X a la 3? 4. No, si ya tachamos una X, porque miren, de nuevo, cuando tenemos X a la 3, ¿a quién vamos a repetir? La X. A X 3 veces. Como observamos acá, están escritas 3 veces. Pero nosotros sacamos una X, o sea, es como si nosotros la tacháramos o la borráramos. Ok, entonces faltarían 2. Muy bien, por eso nos queda X al cuadrado o X a la 2, porque tenemos que repetir 2 veces X y por una tercera que la tenemos afuera para obtener el valor de ¿quién? De X a la 3. Este ejercicio es un poco tedioso, pero mejor les explico el otro para que lo entiendan un poco mejor. Saltémonos este y ya nos devolvemos un ratico. Me vamos o nos vamos a saltar al punto número 5. ¿Este ya lo hicimos? Ok. Punto número 5. No, señor. Ya me salta el punto 5, ya nos devolvemos al punto 3 para que entiendan un poco mejor. Observamos este polinomio. ¿Cuántos términos tiene ese polinomio? Tres, uno, tres. No.
¿Cuántos tiene? Que- Pero ese la vez pasada no Dos. lo habías explicado, ¿no? Este ya lo había explicado, sí, sí se me hace. Sí, es que ya me acordé de eso porque se supone que da 20. 20. Uy, Bueno, no señorita. digo, 20 no, sino 4, muy es bien, Carlos. 5 porque se estaban usando la tabla del 5. Muy bien, sí. Vamos a repasarlos Entre 4 x. rápidamente. Como en este caso tenemos 4 términos, observamos que en cada uno de los términos también tienen parte literal, pero esa parte literal no se está repitiendo en ninguno de los términos totalmente. O sea, no la vemos en todos los términos, las vemos en diferentes términos. Pero observamos los valores numéricos y los valores numéricos, como son múltiplos del número 5, podemos descomponerlo en esa multiplicación, como observamos acá. Ujú. Y en este caso nos queda mucho más fácil hacer la factorización, porque vemos que el número que se está repitiendo es el número 5. Sacamos el 5, lo agregamos o lo escribimos solo una vez y todo lo que está dentro del paréntesis nos tiene que dar este mismo resultado. Entonces nosotros organizamos para que podamos operar y empezamos. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 15? El 3. 3. Sabemos que es 3, pero también nos da y a la 2 o y cuadrado. Entonces, como solo estamos operando valores numéricos, vamos a escribir el valor literal y Espérese, el aquí grado. entrecortado. Ah, ¿me escuchan? Ya. Sí, Ah, señor. como estamos haciendo eso, entonces acá ustedes observaron que la parte literal nosotros no la vimos o no la estamos trabajando. Pero en el ejercicio número 3 observan que lo que nosotros estamos operando es un literal. Entonces también asimismo, como hicimos con los números, los literales también los podemos descomponer en sus diferentes multiplicaciones para que nos sea un poco más legible o entendible. Como tenemos a x, factorizamos a x y reescribimos este valor para que nos dé ese mismo valor, pero escrito de otro, con otros valores o de otra forma. Pero como acá también estamos observando los valores del grado, también se están como que repitiendo. Los grados también los podemos factorizar porque los grados recuerden que las veces que nosotros estamos repitiendo un valor, ya sea literal o sea numérico. Como observamos acá tenemos x a la 2, x a la 3, x a la 2 y x a la 3. Pero que originalmente era x a la 4, x a la 3, x a la 4 y x a la 3. Sabemos que para llegar a x a la 4, ¿cuántas veces tenemos que repetir x? 4 veces. Y multiplicar. Pero x a la 3, ¿qué nos está diciendo? ¿Que vamos a repetir a quién? Al Y. A x a la 3, x a la 3, este. Ok. A 3. ¿Cuántas veces vamos a repetir a qué número? 3 veces a X. Muy bien, pero si se dan cuenta, si repetimos 4 veces a x y 3 veces a x, son muy parecidas, ¿no? ¿Cuánto le Sí. faltaría a este para llegar a 4x? Solo una. 1. Entonces, como observamos, para pasar de 4, tuvieron que haber pasado o llegar a 3. Por eso factorizamos también no solo x, sino el valor de grado. En este caso, el grado 3. Su respuesta, en este caso, es ninguna de las anteriores. Punto número, sí, no, 4. Este ya es diferente porque estamos observando
que solo nos dan dos valores. Se le conoce a esto, se le conoce como diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia? Porque nosotros nos están diciendo que estamos multiplicando un valor dos veces, pero que al sumarlo nos queda en resultado de 0. Como observamos acá con el ejemplo, tenemos que la diferencia de cuadrado o los cuadrados que se van a restar o sumar van a ser x menos 3 y x más 4. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y resta. O sea, tenemos que usar el primer paréntesis y distribuirlo, o sea, operarlo por todos los valores del segundo paréntesis. Muy parecido a lo que nosotros hacíamos en una multiplicación de 2 por 2 cifras. Nosotros no solamente operamos 2 por 1, 2 y 2 por 2, 2 y el número era 22. No, teníamos que 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 y después con este valor hacer el mismo procedimiento. Acá tenemos que hacer exactamente lo mismo, multiplicar y distribuir. Empezamos con la primera multiplicación que nos daría x por x. Estamos repitiendo ¿cuántas veces x? 2. Dos veces. Entonces por eso nos da este resultado de x a la 2 Al cuadrado. o al cuadrado. Muy bien. El siguiente valor que vamos a multiplicar sería x por más x. Perdón. Bueno, acá lo tengo más escrito diferente. Pero entonces nos daría, como es un valor numérico y es un valor literal, nos da la combinación o la unión de los dos valores. ¿Listo? Nos daría 3x. Seguimos con el otro valor que sería menos 3. ¿Por quién? Por x nos da el valor de menos 3x. Y el último sería menos 3 por más 3. 3 por 3, 9. 9. Y más por menos. ¿Más Ley de cuánto? signos. Recuerden que la ley de signos les dice signos negativos, positivo, signos diferentes, negativo, signos iguales, positivo. Respuesta. La. ¿Listo, muchachos, muchachas? Tarea, muchachos. Me van a buscar netamente y me van a leer el concepto de geometría, ¿vale? Sí, ¿Listo? ¿Vale? Muchachos, que tengan una muy buena tarde. voy. Espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos dentro de 15 días, compañeros. Espero que estudien y repasen bastante. Hasta ¿Acerca luego. de qué, perdón, profesor? Geometría.